Buenas noches, amigos por Israel. Bienvenidos a este primer encuentro del cuarto ciclo de Amigos por Israel. Y hoy tenemos el privilegio de empezar este ciclo con una actividad, con una personalidad que nos va a dejar atónitos a todos, como lo hace siempre, y es la doctora Diana Sperling, donde nos va a presentar su nuevo libro, Tiempo de Spinoza. Hace unos meses que no nos vemos, empezó nuestro programa y tenemos ya preparado para los próximos meses una serie de actividades sumamente interesantes que ya ustedes la deben estar recibiendo a través de nuestro newsletter. Así que, bueno, los esperamos siempre, nos vemos al final de la charla. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana Sperling. Gracias, Ariel Helblum, que entrevistará a la doctora Diana Sperling. Gracias por todo. También gracias a las instituciones que nos acompañan hoy, el Centro Sefarad, la Comunidad Bet Hillel, el Centro Simón Wiesenthal. Gracias. Gracias. Marcelo. Buenas noches a todos, buenas noches, por lo menos aquí en Buenos Aires está anocheciendo, buenos días, buenas tardes, según donde estén. Me sumo al saludo a todas las instituciones que participan de este encuentro, que así como es el primero de este ciclo, de este año para Amigos por Israel, también lo es para el ciclo Raíces de Sefarad, del Centro Cultural Sefarad y sefarad.com, en su cuarta temporada, que este horario precisamente es el que tenemos nosotros habitualmente. Vamos cambiando en cada institución para no superponernos, pero en este momento fue muy buena la idea de superponernos y hacerlo juntos y hacer esto que va a ser una noche fantástica. Ahí están viendo lo que son nuestras líneas de contacto y en particular, siempre lo decimos, las actividades de la próxima semana, tanto la que tenemos todos los domingos hablada completamente en ladino como la del jueves que viene. De todas formas, los invito a entrar a sefarad.com o a nuestras redes para así enterarse qué hay. Pero vamos directamente a la charla, que es lo que más nos importa hoy. Así que, Lili, te dejo eso en tus manos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer esta actividad conjunta y especialmente es nuestra primera actividad tanto para Amigos por Israel como para el Centro Cultural Sefarad y las instituciones que nos acompañan, como dijo Simón. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a presentar en esta ocasión, porque ya queremos escuchar esta interesante presentación del libro, les voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy, a Diana Sperling. Nació en Buenos Aires, es filósofa, escritora, docente y doctora en filosofía. Simultáneamente con su formación filosófica, realizó estudios sobre judaísmo en el Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires. Esta formación en filosofía y judaísmo le permite abordar ambos terrenos en su relación e incorporar las categorías de pensamiento judías a la lectura filosófica, así como leer fuentes del judaísmo con instrumental de la filosofía. De esta fructífera intersección nacen su pensamiento, sus libros y su enseñanza. Ella será entrevistada por el doctor Ariel Helblum. Él es abogado y dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Les damos a ellos dos y a todos una excelente bienvenida y mejor programa. Buenas tardes a todos y allí donde estén, que se encuentren muy bien. Es un placer encontrarnos nuevamente con un privilegio que me tocó, que me cayó de algo inesperado, donde como, a ver, no sé, hicieron toda una presentación de un currículum que la verdad que no tiene mucho que ver conmigo en mi charla de hoy. Es decir, el hecho de ser el director del Centro Wiesenthal y de ocuparme de todas esas tareas,
creo que no tuvo nada que ver al momento en que Diana dijo quiero que Ariel sea el que tenga la charla conmigo. La verdad, diría, no sé si afortunado o veré si estoy a la altura como para poder hacer lo de hoy. La verdad, tuve un enorme placer en leer el libro, que por supuesto, como los temas que tratan no son absolutamente fáciles y que hay que dedicarles el tiempo y a veces pensar qué fue lo que acabo de leer y leerlo alguna vez un poquito más, pero de la misma forma encontrarse y sorprenderse con algunos pensamientos maravillosos. Lo primero que me parece que antes de presentar un tema del que nosotros vamos a hablar y de ahondar sobre el pensamiento de Spinoza y por qué es importante hablar hoy de Spinoza, que es en definitiva aquello que nos lleva el libro, es conocer qué época y por qué, digamos, Spinoza escribió lo que escribió o qué le tocó vivir. Hace tiempo yo me refería a la Ámsterdam del siglo XVII como algo así como la Jerusalén del Norte. Tenemos que pensar que estamos en un momento de un impacto cultural casi tan fuerte como lo que fue el descubrimiento de América. ¿Por qué digo esto? Ámsterdam y todos los Países Bajos acababan de liberarse hacía muy poco tiempo del Imperio Español. Una gran lucha que tuvo que ver, entre otras cosas, con una libertad de comercio, con una libertad religiosa. No nos olvidemos que la España de la Contrarreforma imponía determinadas reglas muy estrictas en cuanto a que el catolicismo tenía que ser la única fe en su imperio. Y al mismo tiempo vamos a encontrarnos con una creciente ciudad y nación como lo fue después Holanda y los Países Bajos hoy, que se basan absolutamente en la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de creencias. Esto fue absolutamente importante para poder atraer a aquellas personas que estaban siendo perseguidas en otros lados, como lo eran los judíos que habían escapado de España y que habían ido hacia Portugal, y que luego fueran también expulsados de Portugal y encuentren un paraíso en la ciudad de Ámsterdam, donde podían desarrollarse como tales, que podían seguir manteniéndose como la comunidad que eran y en forma abierta. ¿Y por qué Holanda o Ámsterdam querían recibir de la forma que recibieron a los judíos? Perdón, y no solamente los que venían de España y Portugal, sino aquellos que venían también desde Alemania y desde lo que era Europa del Este en aquel momento, que si bien las comunidades ashkenazíes eran de menor nivel cultural, que eran más pobres, pero los que venían de Portugal venían atraídos por la enorme posibilidad de la libertad de comercio nacida a través de la primera sociedad anónima de la historia, que era la Compañía de Indias Occidentales, nacida y que todavía existe en la Ámsterdam de hoy, y que era aquella que se dedicaba a importar café, que es el que lo llevó a Europa, el azúcar, y otras cuestiones que traían desde distintos lugares del mundo, evadiendo lo que antes había sido el monopolio español. Dentro de toda esa historia, dentro de los judíos que vinieron de Portugal, vino la familia de Benito Espinosa, quien se crió y era uno de los mejores alumnos de la sinagoga. Y lo que pasó eventualmente vamos a dejarlo, o qué es lo que sucedió con él, vamos a dejarlo para la charla con Diana, que ya mismo la vamos a empezar. Y la primera pregunta que yo me animo a hacerle a Diana es, ¿por qué hoy hablar de Spinoza? ¿Por qué a vos se te ocurrió hablar de Spinoza? ¿Y qué te despierta esta personalidad?
Hola, ¿qué tal? Bueno, primero buenas noches a todos y muchísimas gracias a las instituciones que alojan esta conversación. En segundo lugar, gracias Ariel por haberte tomado el trabajo con tanta responsabilidad y con tanta dedicación de leer el libro y pensar preguntas. No es fácil leer filosofía, I know, yo lo sé. Es un desafío, pero bueno, me parece que quien decide internarse en ese terreno, de algún modo sabe en qué se mete, aunque no sepa los contenidos, pero sabe que le espera un largo camino, it's a long way to Tipperary, ¿no? Así que bueno, como toda aventura y como todo viaje, de alguna manera, está lleno de sorpresas y uno tiene que estar abierto a que surjan en el camino cosas que no eran las que ya sabía y conocía, sino para eso nos quedamos en casa y no nos vamos de viaje, ¿no? Así que sí, hace falta un poco de espíritu audaz, arriesgado y aventurero, que creo que es lo que vos tenés y eso estás aquí. ¿Por qué Spinoza? ¿Por qué hoy? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué estamos teniendo esta charla? No hay respuestas demasiado precisas a esto, porque depende del momento en que me lo pregunten y el estado de mis lecturas o de mi pensamiento, puedo contestar distintas cosas. Quiero decir, no hay una fórmula. En primer lugar, pasa con los autores, pasa como en el amor. ¿Por qué te gusta alguien y no el que está sentado al lado en el banco del colegio, digamos? ¿Por qué con alguien tenés onda y te suscita y te despierta sensaciones de atracción o de interés y el de al lado te resulta indiferente? Bueno, algo de eso, de ese misterio, digamos, sucede en el acto de lectura. Es decir, cuando uno elige un autor o elige un texto, es porque le mueve algo, le toca algo, le provoca algo, que no hace falta definir. Así como el amor no tiene una definición, el amor del lector, digamos, o de la lectora, un poco en la definición, simplemente hay que escucharlo y seguir esa pista. ¿Se acuerdan de ese dibujito animado o esa tira o ese cómic de un personaje que seguía el olor de los sándwiches y de lo que se estaba cocinando? Entonces era como que levitaba en pos de ese aroma. Con la lectura pasa, creo, con el pensamiento pasa algo así. Es el modo en que yo concibo la filosofía, no como una obligación, no como algo que hay que hacer o hay que leer, sino como un acto amoroso. A mí hay autores que me atraen, que me producen algo erótico, hay algo erótico en la lectura, y hay otros que me dejan total y absolutamente indiferente o me producen rechazo. A mí Hegel me rompe soberanamente los ovarios. Lo he leído como corresponde en la facultad, hice las tareas y los exámenes. No me gusta, no lo quiero. A Spinoza lo amo. Lo amo y por momentos le tengo una bronca tremenda, porque dice cosas que son muy difíciles, muy abstrusas, pero el amor no es así. Yo que llevo 40 años de casada, más de 40, ya casi 41 en mi tercer matrimonio, el amor es así. ¿Por qué Spinoza hoy? Yo aquí coincido, a pesar de mí misma, coincido con una frase de Heidegger, que no es santo de mi devoción, pero no podemos negar que dijo y pensó algunas cosas muy inteligentes. Heidegger dice, lo interesante de un pensador es lo que da que pensar, lo que hace pensar, no lo que responde, sino las preguntas que vos te formulás a partir de leerlo. Y lo que trasciende su tiempo,
Porque un verdadero pensador o un autor, sea de narrativa, de teatro o de poesía o de lo que fuere, pertenece plenamente a su tiempo. Esta descripción tan precisa que hiciste, Ariel, del el tiempo de Spinoza, por eso el título de mi libro, Tiempo de Spinoza. ¿Qué quiere decir tiempo de Spinoza? El siglo XVII abarca la totalidad del pensamiento de Spinoza. ¿Lo podemos dejar encasillado y encerrado? No. El tiempo de Spinoza es cada vez que un lector se siente convocado por su obra, por la lectura de su pensamiento, por alguna idea que Spinoza deja flotando sin responder incluso. Eso que a uno lo asalta, digamos, y que lo provoca y que lo mueve a buscar más, a leer más, a hacerse más preguntas, cada uno de esos momentos es un tiempo de Spinoza. Bueno, es que, perdón la interrupción, pero la realidad es que hay una claridad en la cuestión histórica que no terminamos de contar, de que el verdadero tiempo de Spinoza nunca fue el tiempo real, porque nadie pudo disfrutar de la lectura de él, sino que todo lo contrario. Es decir, generó un rechazo tal que le significó uno de los pensadores judíos más profundos de la historia, que sufre un jerem, para decirlo claramente, su propia comunidad lo echa. Claro. Y su propia comunidad lo echa por lo que él produce y que lo llevan a un juicio en el cual, como si fuese el conocido de Galileo Galilei, donde le dicen, abjurá de tu pensamiento o no, y él sigue sosteniendo de que él no puede abjurar de ese pensamiento. Lo cual, el tiempo de Spinoza no fue la Holanda del siglo XVI o siglo XVII, porque en definitiva lo que él escribe en ese momento no puede ser aprovechado ni valorado por sus congéneres. Es exactamente así, como decís, Ariel. Entonces, llegamos a una paradoja muy interesante. Un pensador pertenece plenamente a su tiempo porque está necesariamente impregnado de lo que se llama el espíritu de época, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo es póstumo. Si no se excede a sí mismo, si no se sucede a sí mismo, es decir, si no va marcando una huella en el tiempo más allá de su vida histórica concreta, si no deja cosas para pensar y para entender después de su desaparición física, digamos, si su obra no persiste, entonces ese pensador no tiene ninguna importancia. Nosotros seguimos leyendo Platón y formulándonos preguntas acerca de la política, acerca de la metafísica, acerca de un montón de cuestiones que Platón dejó sembradas, que ni siquiera él era del todo consciente de qué era lo que estaba desarrollando. Nosotros seguimos leyendo Shakespeare. No han muerto, o sea, sus obras están permanentemente siendo objeto de relecturas, reinterpretaciones, adaptaciones. Por favor, no cancelación, no podemos. Imagínense. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a la por favor. cancelación, vamos después. Claro, Me lo guardé para después. Que alguien decide hoy reescribir la obra de Shakespeare porque le parece que el modo en que se presenta Desdémona, Ofelia, Julieta, o qué sé yo, no coincide con la ideología feminista, por ejemplo. Bueno, es una locura. Un autor refleja justamente los paradigmas de su época, incluso en rebeldía contra ese paradigma, pero obviamente piensa con las categorías de pensamiento que son posibles en su época. Lo interesante es que la posteridad tiene que tomar esto e indagar en de qué manera eso que se pensó en ese momento da lugar a seguir pensando de acuerdo a los paradigmas de cada época en que eso se tome, porque si no, es un anacronismo, es querer imponerle a un texto antiguo, por ejemplo, gente que dice, pero la Torá es machista, no es feminista.
¿cómo va a ser machista o feminista? Esas categorías no existían, o sea, no podemos aplicarle, es como decir, uy, no tenían computadora, che, No, a qué ver, mal, no había más de luz una vez, eléctrica, ¿no? a ver, más de una vez la famosa discusión, en años que di historia, he hablado con gente en la cual me decían, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si? No, un momentito, eso es terreno de la ciencia ficción, es terreno de otra situación absolutamente diferente, y el método histórico nos obliga a entender lo que cada persona vivió con los valores que le tocó en el momento que le tocó Claro, vivir. Ahora, claro, si pasado el tiempo eso nos queda de modé y no nos interesa porque no tenemos nada que rescatar, no lo rescataremos. Ahora bien, claro, si la obra es válida en sí mismo, tenemos que aceptar el tiempo histórico que le tocó vivir. No exacto, podemos criticar, no sé, a la gente que vivía en esa misma época si tenía esclavos porque era normal. O sea, claro. y determinado otro tipo de situaciones, o pensar en que, no sé, lo que el viento se llevó no puede ser nunca más publicado ni visto en ningún lado, porque Es hablaba de los terrible. esclavos. Bien, me lo adelantaste vos, lo del tema de... A No, me ver, parece interesante, ¿viste? sí, Porque para entender, o entre comillas entender, o para meterse en la cabeza de un pensador, hay que entender la época en que ese pensador vivió y con qué categorías contaba. A ujú, partir de eso uno hace sus lecturas, porque si no, estamos en la historia contrafáctica. Si mi abuelita tuviera ruedas, sería un carrito, ¿no? Entonces, me parece que eso es crucial para entender esto que vos describías al principio, el contexto. Pero hay otra cosa hay dos cosas que quiero mencionar. Una, claro, si Spinoza es objeto de un jerem, y no solamente de un jerem, de una expulsión, de lo que se llama excomunión, que no es excomunión porque en el judaísmo no hay comunión, así que tampoco hay excomunión, es una expulsión, es una demonización, digamos, es un rechazo absoluto. Es porque en su época tampoco la libertad era, es decir, lo que ellos consideraban libertad de pensamiento o de creencia o de fe en el siglo XVII no es lo que nosotros consideramos hoy. Primero que nada porque lo que nosotros llamamos lo laico, después podemos discutir un poco la validez de este término que a mí no me gusta mucho, no importa, pero digamos, grosso modo, no necesariamente uno tiene que tener una confesión religiosa, una práctica religiosa. En el siglo XVII no existía tal cosa. Lo que nosotros consideramos, por ejemplo, que era que hoy en día es perfectamente válido, por ejemplo, decir que la Torá fue escrita por seres humanos, de acuerdo a distintas circunstancias, intereses, necesidades, pugnas de poder, etcétera, etcétera. Eso en el siglo XVII era una herejía. Hoy en día, el movimiento conservador o el movimiento reformista dentro del judaísmo sostienen estas hipótesis a partir de la crítica bíblica o la teoría crítica, como se lo llama, perfectamente. Nadie sufre ningún jerem por eso. Lo que nosotros consideramos que la Torá es un texto histórico, es decir, producto de la experiencia de un pueblo en su constitución política y en su salida a la libertad, para decirlo en síntesis. Eso lo dijo Spinoza en el siglo XVII, eso es el Tratado Teológico Político. Es decir, hoy en día nadie se escandalizaría por eso. En esa época era hoy vei, esto es demoníaco, lo llamaron un libro forjado en el infierno. Entonces, acá tenemos una primera cuestión, no nos engañemos creyendo que era una época donde vengan todos y cada uno piensa lo que quiere. No, por un lado, desde el punto de vista político, había una fuerte puja y una batalla importantísima entre lo que podríamos llamar los democráticos liberales, Jan de Witt, que eran amigos, los hermanos de Witt, que eran amigos de Spinoza, que pretendían un régimen político más cercano a lo que nosotros concebimos como democracia,
Pero por otro lado estaba la Casa de Orange, fuertemente monárquica y fuertemente ligada a intereses clasistas, digamos, que de ninguna manera querían compartir el poder ni nada por el estilo. Había guerras de religión. Estaba, no nos olvidemos que es la época inmediatamente posterior al surgimiento de la Reforma, del protestantismo, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, se juegan cuestiones de poder que configuran un panorama que no es la libertad como nosotros la concebimos hoy en día. Había que estar afiliado a determinadas doctrinas, no se podía sacar los pies del plato con demasiada facilidad. ¿Qué es lo que hace Spinoza? Por eso digo, hoy en día nadie se escandaliza con esas ideas. En esa época era terrible. Digo también para contextuar en cuanto a tiempos, tiempo de Spinoza, tiempo posterior, etc. Por un lado. Por otro lado, en los años 50 sale un texto, un artículo, un libro corto, artículo largo, de un gran pensador que fue Leo Strauss. Escribió varias cosas sobre Spinoza, yo no coincido en muchas con él, pero hay un artículo muy importante titulado Persecución y arte de escribir. Leo Strauss está escribiendo en el posnazismo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense el clima intelectual de la época. ¿Qué dice Leo Strauss ahí? Dice, un pensador tiene que, primero, para que sea verdaderamente un pensador interesante, es porque dice algunas cosas que molestan al poder. Si va a ser complaciente y condescendiente con el poder, bueno, entonces mejor lo tiramos a la basura y nos vamos a ver una serie de Netflix, digamos. Para que un pensador realmente haga marca y deje una huella e inspire pensamientos y acciones de interés, es porque está conmoviendo algún dogma. Dogma y poder son dos cuestiones que en general van de la mano. Ahora bien, en épocas de peligro, es decir, en épocas de regímenes autoritarios, totalitarios, autocráticos, etcétera, etcétera, el pensador corre peligro, es perseguido, por eso persecución y arte de escribir. Corre peligro porque se lo somete a censura, a persecución, a presiones. Hemos vivido estas situaciones, conocemos perfectamente cómo empieza el nazismo, con la quema de libros, en todas las épocas. El Talmud es el libro más quemado de la historia. Es decir, cualquier texto que inspire pensamientos disidentes, digamos, o rebeldes en relación al poder, es un pensamiento sumamente revulsivo y peligroso. Entonces, ¿qué hace un pensador? Tiene dos opciones. Una es mutis, silenciarse, mandarse a su casa y no intervenir más en la cultura, es decir, anular, autocensurarse y anular su propio discurso, o escribir de manera tal que, como dice Leo Strauss, en general, los que detentan el poder en esos regímenes son bastante tontos, son muy literales, son torpes. Entonces, salvando las distancias es lo que sostenía Charly García de los militares. Bueno, es que esa cuando era escribía sus época de canciones. persecución, claro. Absolutamente. Todo artista o todo autor se ve en algún momento en una situación así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el autor? Trabajar con un lenguaje que permita bypassear la censura, es decir, que los que están en el poder, ¿cómo se llamaba? Tato, Tato. el Sí, de la el censura. censor, el señor Tijeras.
El señor censor, claro. Era tan imbécil que censuraba cosas que no tenían nada que ver. Yo me acuerdo que prohibieron un libro que estaba en los supermercados que se llamaba La orgía perpetua, y era un libro de Vargas Llosa sobre, creo que sobre Madame Bovary o algo así. O sea, no tenía nada que ver con nada político, qué sé yo. Entonces prohibían por el título, por la solapa, ¿no? Esa es la torpeza del censor, digamos. Entonces, hay que sortear eso mediante una escritura lo suficientemente elaborada y sofisticada como para bypassear o pasar bajo cuerda el mensaje que el autor verdaderamente quiere dar y que está destinado, dice Leo Strauss, a las generaciones futuras, no a los idiotas que detentan el poder en su época, porque no lo van a saber leer, pero los que siguen, los futuros filósofos, dije, o los lectores que hoy son niños o muy jóvenes, cuando puedan leer verdaderamente, van a entender algo de aquello que ese pensador quería transmitir y que pudo... Y ahí te quería agarrar, porque, Sí, a ver, porque caramba. por un lado, claro, Yo porque con por esto, un sí. lado lo que sostenés en esto es, bueno, por supuesto, uno escribe para los que vienen atrás, lo estamos viendo a través del caso concreto de Spinoza, pero por otro lado, le pones mucho énfasis en el libro donde vos contás de que una vez que lo escribe, la gente ya no es del que, y que de hecho lo van a reinterpretar de formas tales de las cuales la persona que lo escribió ya no tiene más nada que ver. Dije, entonces me sacás las ganas de escribir los dos libros que van a escribir, porque, digamos, si el día de mañana van a interpretar algo distinto a lo que yo quiero decir, ¿para qué lo voy a escribir? Hermoso, mira, te voy a contestar con una parábola. Por favor. Hay un texto de Foucault, de Michel Foucault, jamás me voy a acordar el título, por supuesto, pero que habla, es un librito chiquito, habla de que la obsesión de los griegos es el control del otro, qué es lo que el otro va a pensar, qué es lo que el otro va a hacer y qué yo. Entonces, cuando uno lee ciertas obras de Platón, por lo menos las obras del periodo medio, el Fedro, el Banquete, que son obras sobre el amor, se percibe ahí una especie de terror de enamorarse. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo al tema del amor. Miren cómo esto está rondando. Se ve que soy una mujer enamorada. Cuando uno está enamorado, no es dueño total y absoluto de su vida, de sus avatares. Está en gran medida en manos de un otro. Está expuesto a que el otro te quiera, no te quiera, te deje, no te deje, en fin, no sos más autónomo en el sentido de que vas por la vida autosuficiente y qué sé yo. Bien. La realidad es que para Platón y para los griegos de esa época, el amor es peligroso, por este motivo, porque no se puede controlar qué es lo que el otro va a sentir con respecto a mí. Con la obra, cualquiera que sea, literaria, escultórica, pictórica, cinematográfica, filosófica y demás, pasa lo mismo. Entonces, hay dos posibilidades. O me niego totalmente a enamorarme, a armar una vida de pareja, de familia, a tener hijos, bla, 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 o corro ese riesgo y me abro también a los inmensos beneficios, inmensos placeres que esto puede depararme, al enriquecimiento que esto implica en la vida de cualquiera. Yo como autora, este es creo que mi 7º libro, ya no me acuerdo, sé que cuando el libro sale de mis manos y está ya a disposición del público, yo no soy más dueña de esa obra. Me ha pasado, y a cualquiera de nosotros que ha escrito seguramente o hace, no sé, pintura, escultura, lo que fuere,
que viene alguien y me dice, mirá, qué interesante lo que vos decís en tal lugar, y me dice lo que supuestamente yo digo. Y yo me quedo pensando, ¿yo dije eso? Yo creo que no dije eso, no era lo que yo quería decir. Pero acá hay otra cosa sumamente interesante. A mí me interesa Spinoza como lector, no solo como escritor, me interesa como lector. Entonces, ¿qué dice Spinoza? Cuando yo me pongo a analizar un texto, concretamente está hablando de las escrituras, es decir, del texto bíblico, o tengo algún garante de la interpretación que me diga, esto hay que leerlo así, porque esta es una verdad absoluta, y esto es lo que dice este texto, y te prohíbo que pienses otra cosa. Este es el punto fundamental de la disputa de Spinoza con las autoridades, y esto es, creo yo, el motivo del Jerem, ¿no? Pero eso lo desarrollo un poquito después. Pero digo, ¿qué es lo que dice Spinoza? Spinoza dice, los rabinos de la sinagoga, o los curas de la iglesia, o los sacerdotes de cualquier credo, no son los dueños del sentido. No son los dueños del sentido. Un texto se basta a sí mismo para darse a leer. Lo estoy poniendo en mis términos, pero este es el pensamiento espinociano. Es decir, si yo tomo la escritura, la Torá, o el Tanaj, la Biblia hebrea, tengo algún conocimiento del idioma en el que fue escrito, pero además tengo conocimiento de algún conocimiento, pues es imposible remontarse 3000 años para atrás, algún conocimiento de qué podían significar las palabras en la época en que eso fue escrito. Porque ustedes saben que la lengua evoluciona, va cambiando. Entonces, yo tengo que suponer que esa comunidad hablante del hebreo o del arameo o de lo que fuere, tenía un código común y entendía las cosas de determinada manera. Si yo tengo alguna noción de eso, y no me creo que yo tengo la posta, pero además tengo alguna noción de las circunstancias históricas, esto que vos bien hiciste al principio, muy bien. ¿En qué época se escribe tal parte de la Torá, ¿no? Cuando la crítica bíblica dice, bueno, está la fuente J, la fuente E, la fuente sacerdotal, etcétera, etcétera. Quiere decir que en cada época los escritores o los autores estaban movidos por determinadas necesidades, por determinada concepción teológica, por determinada concepción social, política, tribal incluso, y escribían en base a esas necesidades, intereses y motivos. Entonces, es un texto histórico, es un texto que fue producido a lo largo de cientos de años, de acuerdo a intereses de diversos grupos, que después se compila y se arma un corpus, pero quiere decir que hay ahí factores que pueden ser interpretados si uno tiene conocimiento de esos elementos, y no necesito que venga una voz divina a decirme, acá hay un contenido secreto que solo yo puedo revelar porque soy el privilegiado, el intérprete, que he sido iluminado, y yo te voy a decir qué es lo que vos tenés que leer. Es decir, para decirlo en sencillo, para Spinoza, cada lector tiene que hacerse de las herramientas necesarias para leer, el conocimiento histórico, el conocimiento del idioma, etc., y leer desde su perspectiva y desde su situación. Y está autorizado a interpretar el texto según estas condiciones. Es decir, es producto de la escritura humana y requiere lectores humanos. Esto, hoy en día, no podemos compartir más o menos, discutir más o menos. En el siglo XVII era un escándalo. Yo diría, ¿qué
ocurre en uno de los hitos fundamentales de la vida judía, el Bar Mitzvah. Cuando un padre toma el rollo de la Torá y lo pone en manos de su hijo, que ahora está autorizado como lector. Pasa a la mayoría de edad, este es un fenómeno muy peculiar del judaísmo, la mayoría de edad no se produce por ir a cazar, ¿no? A cazar animales A al cazar, bosque, con petas. a cazar, claro, o algún otro acto de heroísmo físico, una competencia deportiva, como en la mayoría de los pueblos de la época, sino que la mayoría de edad se alcanza por un acto de lectura, es decir, por hacerse responsable por la lectura de ese texto. Esto es lo que simbólicamente podríamos decir que hace Spinoza. Agarra el Sefer Torah, el rollo de la Torah, y la pone en manos del lector. Dice, ahora lee. Te voy a proponer, digamos, para que el tiempo nos permita después dar lugar, aunque sea alguna de las preguntas de la Sí, gente. Hay algunos conceptos que yo no quiero dejar pasar. bien. No te voy a decir que es un ping-pong porque es imposible que vos en una pequeña frase me lo digas, pero me gustaría algunos que para mí son importantes de la lectura, que los podamos poner. Ya algo hablaste del tema del pensador y su lengua. ¿Cómo esto, algo que interesante que vos estás contando, es parece ser un precursor de Freud y Lacan? Te lo Claro. doy por Obvio. un lado. A ver, Sí, el deseo. sí. Es hermosa la definición de deseo. Hay más de una definición de Bueno, deseo. Hay dos formales y más por ahí dando vueltas, pero digamos, las dos definiciones así, digamos, formularias que él da son, por un lado, el deseo relacionado con el conatus essendi. Conatus essendi es una expresión latina, él escribe en latín, que quiere decir la fuerza con que cada cosa que existe persevera en su existencia. La piedra quiere seguir existiendo como piedra, el árbol como árbol. Eso se llama conatus essendi. Están todas las cosas que existen. Pero en los humanos, ese conatus, esa fuerza, ese impulso, se acompaña de algo muy particular, que es la conciencia del conatus. Hay como un plus, como un chip, digamos, que la piedra no tiene, o que nosotros sepamos no tiene. Entonces, una definición es, el deseo es el conatus más conciencia. Esa es una definición. La otra definición, y con esto cierro definición del deseo para poder meternos, es el deseo es la esencia del hombre. Pero no termina aquí, porque muchos autores citan esto, el deseo es la esencia del hombre. Esencia que está determinada a obrar algo, a actuar, por una afección cualquiera dada en ella. Es decir, esa esencia es afectada por las cosas que pasan. Es decir, no hay una esencia pura y cerrada en una cajita autoconsistente. La esencia es pura afección. Todo lo que ocurre en el interior de mi cuerpo, de mi cabeza, en los vínculos, en el mundo que me rodea, etcétera, etcétera, todo eso está permanentemente produciendo efectos y afecciones en mí. El deseo es, podríamos decir, el dispositivo, uso una palabra nueva. muy Foucaultiana, el dispositivo que tramita esas afecciones. ¿Para qué? Para aumentar mi potencia de obrar. Para que esas afecciones, en vez de pasarme por encima y dejarme chata como 5 de queso, digo, me provean algo, algún elemento que yo pueda traducir
y aprovechar y capitalizar para aumentar mi potencia. Esas son las dos definiciones de Y hay una parte, en la parte que vos hablas del deseo, de acuerdo a Spinoza, pero dice que no siempre el deseo nos lleva a hacer lo que nos hace bien. Así es. Y Eso es inconsciente. ¿Y cómo se da con el tema de la definición de él de la felicidad? De la felicidad. De la felicidad. Bien. La felicidad, como diría Palito Ortega, Palito. tiene en Spinoza un estatus muy particular. En realidad, más que felicidad es la alegría, la beatitudo en latín. ¿Sí? ¿Qué es la alegría? El aumento de la potencia de obrar. Okay. Dice, hay tres aspectos fundamentales: deseo, alegría y tristeza. El deseo es como el fiel de la balanza. La tristeza baja la potencia. Y la potencia siempre está vinculada al deseo. La alegría sube, aumenta la potencia, de nuevo vinculada al deseo. Entonces, nada de esto es estable ni es sustancial. Es una fluctuación permanente. Todo el tiempo el deseo está operando, pero de nuevo, lo esencial del deseo es que no es una esencia en el sentido aristotélico, en que nosotros podríamos pensar la esencia como algo compacto, cerrado, unívoco. No, la esencia es una función, diría yo, casi, si me perdonan los psicoanalistas, veo acá varios queridos amigos de acá y del exterior, psicoanalistas que están participando. Si me perdonan los psicoanalistas, yo diría que el deseo es una función. Es decir, es una operación al servicio del aumento de la potencia de obrar, a veces lograda y a veces no. ¿Por qué? Porque como Spinoza muy bien dice, el hombre no es un imperio dentro de otro imperio. No somos un ser autónomo, autosuficiente, que dominamos todas las variantes. No es ese ser de Platón, digamos, que podía cerrarse sobre sí y permanecer de algún modo indiferente o inmune a las afecciones. Si la esencia, si el deseo como esencia es ser permanentemente afectado, quiere decir que esto es así porque no somos un imperio dentro de un imperio, sino que estamos permanentemente expuestos a lo que él llama las leyes comunes de la naturaleza. Me afecta el frío, me afecta el calor, me afecta la humedad, me afecta la lluvia, me afecta el amor, me afecta el desamor, me afecta la bronca, me afecta la enfermedad, me afectan millones de cosas, porque esta es la constitución humana. Es un ser en relación, es un ser ligado, es un ser afectado y que afecta. Pero además lo curioso, y con esto cierro un poquitito esto de la afección que creo que es fundamental, la potencia de obrar, dice Spinoza, esto vinculado al deseo, es no solo la capacidad de afectar, sino que la capacidad de ser afectado. Es decir, no es que cuanto menos me afectan a mí, más potente soy. No, 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 no. Cuanto más afectada puedo ser, más afecto puedo yo derivar hacia afuera, es decir, más puedo afectar. Yo es tengo difícil entenderlo, pero es claro clave. que sí. Por eso te lo pregunté. Me parece, digamos, que dentro de la lectura parecía como un punto esencial que uno tiene que entender para poder seguir adelante. Yo te voy a hacer dos cosas más antes de pasar a las preguntas, que de acuerdo a Spinoza y a todo lo que nosotros sabemos son pequeñas oraciones cortas que terminan con un signo de interrogación, no grandes y largas intervenciones para que la gente las prepare. Por un lado, hay dos conceptos que no puedo dejar pasar. Primero, que nos diferencies religión y superstición. ¿Cómo? Religión y superstición. Bien, perfecto.
que nos lo puedas definir y me guardo el último para cuando termines eso. Dale. Bien. Siguiendo al pie de la letra a Spinoza, la diferencia entre religión y superstición es crucial. La superstición es atribuir, y acá voy a utilizar de nuevo una categoría así literalmente spinoziana, es atribuir causas inadecuadas a los fenómenos. Hay una frase que dice Spinoza en el apéndice a la primera parte de la ética. La primera parte, la ética tiene 5 partes, igual que la Torá. Oh, qué casualidad, este es uno de los puntos que desarrollo en mi libro. Sí. En el apéndice a la primera parte se llama De Dios, de Deo, ¿no? O sea, es un libro que trata sobre Dios de principio a fin, así que de laico no tiene nada, pero no es el Dios que se adora. Eso va después, eso va después. Ah, bien, ok, lo digo por después. En el apéndice, una de las frases más significativas de Spinoza es: la voluntad de Dios es el asilo de la ignorancia. La voluntad de Dios es el asilo de la ignorancia. ¿Cómo se traduce esto? ¿Por qué un ser querido se enfermó? Como no tolero la incertidumbre, la angustia, el dolor, la tristeza que esto me produce, tengo que encontrarle una causa, tengo que justificarlo. Y porque Dios lo quiso. Porque es un castigo, porque no importa. Después lo desarrollamos con la otra pregunta que tenés en la manga. Ya te veo venir. Eso es superstición. Meter de prepo causas a fenómenos cuyas causas desconocemos. No podemos remontar todas las cadenas causales de todos los fenómenos porque es imposible. Ni la ciencia, ni el humano, ni nadie, ni el chat GPT, ni nadie puede descubrir la totalidad de las causalidades. ¿Hay causas y efectos? Sí, siempre, porque estas son las leyes comunes de la naturaleza. Hay repetir un rito sin tenerle siquiera entenderle el significado implicaría entrar en la superstición. No. ¿Por qué? Eso es religión. A ver. Bien. Spinoza hace una distinción, lo voy a poner en mis términos como para darle un viso más contemporáneo y que se entienda esto. La religión, para Spinoza, está más que súper justificada y es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento de las leyes que rigen la totalidad de lo existente es accesible para algunos a través de un razonamiento lógico, pero no para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pretende o que impone la razón? La razón dice, hay leyes que rigen la totalidad de lo existente. Una de esas leyes es que nada, es decir, el conatus, cada cosa en cuanto existe persevera en su existencia, pero también hay otra ley, él no le menciona como ley, esto es una lectura mía, pocos párrafos después que dice, nada existe en la naturaleza sin que exista a la vez algo más fuerte y más potente. Es decir, para decirlo muy sintéticamente, todo lo que existe está amenazado de destrucción o de daño. No hay nada que sea absolutamente inmune a efectos múltiples que se pueden producir y que pueden estropear algo, ya sea un objeto material, mental, etcétera, etcétera. Entonces, acá viene la cuestión política. Este es un pensamiento político. El ser humano solo no funciona, necesita de la fuerza de lo común, lo que él llamaría el encuentro
y la composición de los deseos para formar una fuerza que impida que seamos arrasados por un tirano, un dictador, un depredador, etcétera, etcétera. Esto es una ley. Es necesario lo común para que aumente la fuerza, para que aumente la potencia, ya no a nivel individual, sino a nivel colectivo, político. Este es el pensamiento político-social de Spinoza. Ahora bien, como conclusión te diría, ¿qué es lo que la ley de la razón postula? Que hay valores fundamentales para el humano. Uno es el amor al prójimo y otro es la caridad y la justicia. Son tres cosas que van de la mano: amor al prójimo, caridad y justicia. Sin esto, una sociedad no sobrevive. Cuando vos tenés el razonamiento, la cultura, la educación, la instrucción, bla, 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 suficiente como para entender que esto es así, aleluya. Pero la enorme mayoría de la gente no se para a pensar en estos términos lógicos. Entonces, ¿qué hace la religión? Enseña los valores fundamentales: amor al prójimo, justicia y caridad. Si nosotros vamos al texto bíblico, esto está todo. Él es un lector a la letra del texto bíblico. Beata le reajaca moja, ama a tu prójimo como a ti mismo, es la frase que aparece en el centro exacto de la Torá. Levítico 19:18. La ¿Okay? frase de Hillel diciendo, mira, esto es lo importante, lo demás son comentarios. Lo demás andá y estudiá, dice Hillel. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, tanto la razón lógica, digamos, como la religión enseñan lo mismo por distintas vías. Para la masa, para la mayoría, para la multitud, llamarlo como quiera, la religión tiene esta utilidad fundamental. ¿A través de qué lo enseña? De ritos y de historias. Esto es tratado teológico político, lo estoy diciendo a la letra. Entonces, de ninguna manera Spinoza es un pensador, entre comillas, laico, categoría que no existía en su época, desde ya que no. ni secular, ni que desprecia la religión. Lo único que dice es, be careful, ojo al piojo. No caigamos en la superstición de creer que hay seres investidos divinamente, sean curas, sacerdotes, rabinos o lo que fuere, que tienen el poder de mandarme a mí, de expulsarme. Por supuesto está hablando sangrando por la herida. Claro. Supone que el tratado teológico político es su apología, como la apología de Sócrates cuando fue juzgado, es decir, es su defensa frente a las... Él dice, yo escribo esto para defenderme de las acusaciones de ateísmo. Entonces, ya que estamos con eso, ¿y Dios? ¿Qué es Dios? Bien. ¿Qué es Dios? Dios, tal como él lo define en las primeras definiciones precisamente de su ética, en la primera parte de la ética, Dios es causa de sí. Es lo único que no tiene una causa por fuera de sí, se autocausa. Y en la misma medida en que se autocausa, causa todo lo existente. No es un señor, no es una persona, no premia ni castiga, no te baja el dedito ni te dice portate bien, no es el super yo, digamos, porque eso sí es superstición. Lo voy a poner en términos de mi lectura personal. Dios es la legalidad. ¿Legalidad qué es? Natural, racional, humana y divina. Todo eso junto. Es la legalidad. Tal cual como vos lo pones en la lectura de lo que es, fue y será. Exactamente. Eso es Dios. No una personalidad, sino una legalidad. Nada más y nada menos. Antes de terminar nosotros, Liliana, ¿alguna pregunta que tengamos de
la gente que sea como para que las pueda comentar? Sí, tenemos algunas preguntas. Bueno, hay 6 millones de saludos y de felicitaciones, pero vamos a saltear esa parte. No, eso es lo más lindo. Después te los paso todos. Está en el chat todo. La verdad que hay cosas hermosas. Y además debo decir que cubrimos casi todo el planeta, porque están de Qué todas bueno. partes. Realmente está fenomenal, de Nueva York, de Inglaterra, bueno, de América toda, Caracas, bueno, de todos lados. Gente de España, tengo acá, de Caracas, de México. Está fenomenal, realmente fenomenal. Nos encanta no tener fronteras. Bueno, a ver, de Bolivia, ahí están diciendo. Acá agregan reciencito, así que tiene que referencia con lo que dijiste recién. Sí, O sea que no hay que rezar. bien. A mí me gusta mucho la palabra hebrea para rezar. ¿Cómo se dice rezar en hebreo? Leit Palel. Leit palel es un reflexivo. Leit es una forma reflexiva del verbo. O sea, yo me autodirijo determinada plegaria o determinada manera de reflexión, si tiene algún destinatario por fuera, bárbaro, genial, pero es una instancia de, diría yo, de autoexaminar mis propios pensamientos. Es igual, digo, tiene puntos en común con lo que podría ser la meditación. Si alguno de ustedes practica o ha practicado o cada tanto practica meditación, sabrá que es un estado mental determinado que permite como separar, iluminar y poner en foco determinadas cuestiones. Esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que un judío dedica a su tefilá a la mañana, por ejemplo, es un momento de pausa en medio del ruido, del caos, de la velocidad, de la vorágine y demás. Permite recoger las redes, permite hacer un parate y permite pasar en limpio incluso algunas cuestiones que tienen que ver con el propio deseo, con expectativas, con temores, con esperanzas y demás. Cuando yo voy a la sinagoga en Yom Kippur, por ejemplo, y somos un montón, cuando el Sheliach Tzibur, el enviado de la comunidad, dice al principio de Kol Nidrei, ¿no? Permítenos rezar junto a los transgresores de la ley divina, volvemos a la cuestión de la ley, es interesante porque nadie sabe quiénes son los transgresores. El otro. Somos todos transgresores. No hay alguien que señala y que dice, vos sos un transgresor, yo, chiche bombón, impecable, nunca metí la pata, nunca me mandé ninguna macana. Somos todos transgresores, pero no desde un punto de vista moral, porque esta es otra cosa. El sistema espinociano no es moral, no tiene nada que ver con un castigo moral si te portaste bien o si te portaste mal. Es a lo que tiende es el aumento de la potencia de obrar. Si rezar te permite pasar en limpio determinadas cosas y sentir que podés discriminar ciertas situaciones y tener más claro tu deseo, bienvenido sea. Todos tenemos rituales. La vida social es ritual por definición. La manera de saludarnos, la manera de sentarnos a la mesa, la manera de encontrarnos, de reunirnos, todo es ritual. Aún los rituales más laicos, una graduación, un cumpleaños, un fin de año o lo que fuere. Hay ritual. El ritual
es una manera de inscripción de lo social en el individuo y de lo individual en lo social. Es un código compartido, es un lenguaje. El ritual es un lenguaje. Rezar es un ritual. Bueno, ya tenemos que ir terminando. Lili tiene una última pregunta, pero Sí. antes casi déjame hacer un mensaje casi personal, porque hay alguien que es de Nápoles y Pero, el mes que viene vamos a estar nosotros en Nápoles, así que te pido que nos dejes el mail para comunicarnos con la comunidad de Nápoles. Ahora sí, qué Lili, la lindo. última pregunta, porque Bueno, ya sí, se acaba sí, el quería tiempo. agradecer a todos los que escribieron saludos, tanto por acá como por YouTube y por Facebook. No podemos leerlos a todos, pero se los vamos a pasar a Diana después de que Por favor. terminemos la charla. Sí, Jorge Alberto Marcipán dice, gracias por esta conferencia y pregunta, ¿qué influencia pudo tener la coetaneidad con Shabbatai Tzvi? Bien, excelente. Buena pregunta. Digo una sola palabrita. Shabbatai también es un síntoma. Spinoza tiene mucho el síntoma de la época, de esta época donde se están revisando esquemas. Se habla de, hay un autor que se llama Jonathan Israel que habla de la ilustración radical, que la ilustración no empieza en la época de la Revolución Francesa, el Para nada. racionalismo, etcétera, sino que estos pensadores, como Spinoza, son los que de algún modo abren el panorama para que la ilustración sea posible. Spinoza es un síntoma de una época en que determinados paradigmas teológicos, eclesiales y demás están ya en decadencia, perdiendo poder, y Shabbatai también es un síntoma de algo de este mar revuelto. Bueno, se lo ha vinculado a Spinoza con Shabbatai, pero la verdad es que no tienen demasiado que ver en su pensamiento ni nada por el estilo. Los dos son distintas formas de herejía, digamos. La diferencia fundamental es que Shabbatai es profundamente supersticioso y Spinoza es antisupersticioso. Absolutamente. Desde mí, lo último que quería agregar es primero agradecerte tener la posibilidad de leerlo de esta forma para poder hacer esta actividad. Me queda claro que hoy es un tiempo de Spinoza, porque la lectura que le podemos dar nosotros que estamos acá encontramos muchísimo, y todas las preguntas que la gente está dando Sí. nos indica que es un maravilloso momento para poder planteárnoslo. Y bueno, y te dejo a vos el cierre. Perdón, Bueno, una cosita antes de dejarte el cierre. por ¿Dónde se favor. puede conseguir el libro? Mi Por libro supuesto. está en muchas librerías, pero no en las grandes cadenas, no Jenny el Ateneo, ¿no? Está en Librería Norte, en Eterna Cadencia, en Belgrano, está en Tiempos Modernos, va a estar en Librería Caleidoscopio. La otra opción, ¿alguien tiene ahí un ejemplar para mostrar? Puede ser que yo no tenga uno. Yo. Dale, mostrá la tapa, Acá por está. favor. Esperá que a ver si la cámara Claro, a ver, me lo manejalo un toma. poquito, claro, a ver. Acá al lado mío. Ahí Es está. editorial Leviatán. Si ustedes escriben a Leviatán, ellos hacen envíos, está en Mercado Libre, está en Tienda Nube, es decir, quien no lo pueda comprar en una librería que le quede cerca, está en el centro, Amazon. Librería Hernández, etcétera, Gandhi y demás, pero si no pueden ir físicamente a comprarlo, escriben a Leviatán que o se los mandan, ay, gracias, o les ven ahí, agregar al carrito quiere decir que de la misma editorial les hacen el envío y lo pueden comprar. Y si no, les pueden preguntar en la editorial en qué librería está cercana a la zona de cada uno. Así que muchas gracias por la pregunta, porque yo ya me estaba olvidando, y gracias por poner el libro en pantalla. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo No, solo Diana, Ariel, les damos el cierre y después nos despedimos nosotros. Yo ya buenísimo. hablé, Bueno, es todo de Diana. gracias. No, 2 minutos. Estuve chusmeando algunas de las preguntas
y comentarios del chat, encuentro gente amiga muy querida, alumnos, colegas y demás. Siempre es un enorme placer compartir estos encuentros, son verdaderos encuentros, y decir simplemente que muchas de esas preguntas que ustedes están formulando en el chat las van a encontrar, no sé si respondidas, pero sí tratadas en mi libro. Así que, ¿qué les puedo decir? Léanlo. Y después seguimos conversando. Claro, porque la idea, esto es la presentación del libro, es decir, es como para dar algunas pistas para que cada uno pueda, de algún modo, acceder con un poquitito más de facilidad o fluidez a la lectura del libro, porque son algunas claves que les van a servir y que espero que realmente los tiente, que les dé ganas. Es como el olor de ese Es un guiso. tráiler, es un tráiler. Tienen que ir a ver ahora. Claro, es un Sí. Seguro. tráiler. Diana, después tenés que pensar en un curso, después con los lectores del libro, para Bueno, poder contestarles claro, todas las claro, preguntas. Así que claro. es una Pero idea. léanlo, porque, Primero a hay que ver, leerlo. las preguntas que me hizo Ariel, que me parecieron buenísimas, te agradezco, Ariel, porque has leído, de verdad, has leído. Me parece que tiene mucho más sabor y condimento cuando se lee el libro, y por supuesto que van a aparecer dudas, cosas con las que no se está de acuerdo, cosas con las que se puede disentir, pero a partir de la lectura del libro, esta es mi página web, gracias Marcelo por ponerla en pantalla, a partir de la lectura del libro se hace bueno, más rico el diálogo, ¿no? Esto fue el seminario del año pasado. Por ahora no voy a dar un seminario de Spinoza acá, sí voy a dar seminarios de posgrado en universidades del interior, pero bueno, nada, los invito a leer, a entrar a mi página, ahí están también los grupos de estudio de este año, y bueno, para seguir charlando, esto recién empieza. Gracias. Gracias, Diana. En la parte que nos toca del Centro Cultural Sefarad, los esperamos el jueves que viene. Simón, te dejo el cierre a vos. Bueno, muchísimas gracias, Diana y Ariel. Tal como les dije en la introducción, empezar el año con una actividad de este calibre es realmente un privilegio. Muchísimas gracias, Diana y Ariel. Y quiero anunciarle que Amigos por Israel retoma sus actividades los días miércoles a las 19 horas, como que desde el momento que empezamos. Y el próximo miércoles tenemos una actividad muy importante que es una actividad combinada, porque es una charla de cómo el islamismo se fue metiendo en todos los países europeos. Y una vez que pasemos de esa charla, que va a estar a cargo del doctor Ruscolequier, durante 2 semanas, de jueves a domingo, van a haber primero 2 capítulos y después otros 2 capítulos que se llaman El Islam en Europa, producido por la televisión israelí por el periodista Zvi Yehezkeli. Así que los esperamos con mucho gusto. Y bueno, seguimos juntos. Un Lili, abrazo para todos y buenas Lili, Gracias, ¿querés Simón. saludar? Sí, le iba a decir gracias a Simón y le iba a decir a la gente, miércoles las actividades de Amigos por Israel y jueves, en este mismo horario como estuvimos hoy, los esperamos el jueves próximo 23 de marzo con la profesora Alicia Benmergui y los sefaradíes y la modernización europea. Y todos los domingos a la 1 del mediodía, para el que quiere escuchar un poquito de ladino, tenemos este próximo domingo una celebración, el Día Mundial del Ladino, pero todos los domingos a la 1 en punto hay una charla en ladino, en judeo-español o en jaquetía para los marroquíes. Así que se entran en nuestra página sefarad.com y van a ver toda la programación que tenemos. Todos los jueves y todos los domingos. Y a todos, muchísimas gracias por estar en nuestra actividad conjunta, buenísima. A Diana,
por su brillantez, Ariel por estar con nosotros y también ser colaborador de esta hermosa charla, y a todos que nos sigan, que tenemos mucho, mucho más todos para ofrecerles cada semana. Muchas gracias. Esto queda grabado en el canal de YouTube, tanto de Amigos por Israel como de Centro Cultural Sefarad. Chau. Mañana van a recibir el link de donde pueden verlo. Gracias.